Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema muy práctico para todas las personas del mundo y lo haremos en nuestra tertulia radiofónica. El tema del que trataremos hoy de momento es una pregunta, pero esperamos que traiga consigo respuestas, faltaría más. Así que nuestro tema es ¿quién es mi prójimo? Ese es el tema que trataremos en el programa de hoy. ¿Quién es mi prójimo? Claro, en torno a eso, naturalmente. Pero bueno, antes de seguir adelante, pues como es de educación, te presentamos a nuestros tertulianos. Así que tengo aquí alrededor de la mesa, por un lado, a Lourdes Díaz, y Lourdes es una tertuliana muy experimentada, pero no en el cuarto de atrás, un poquito también. Bienvenida, Lourdes. Buenas noches. Y tengo por ahí, justito al lado, al señor Camilo Esperón, un veterano del cuarto de atrás. Bienvenido, Camilo. Callado, buenas noches. Y tengo por ahí también a Flor. Y Flor tiene la peculiaridad de que dispone de una conexión que no es muy fiable por el sitio donde está. No es culpa suya, ni mucho menos. Ella estaría encantada de entrar hasta en 3 dimensiones, pero es lo que hay. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Bueno, a Flor tiene otro problema que no he mencionado. Lleva unos días que a ratos no pía, o sea que su garganta dice, no, ya has hablado mucho, ahora hay que descansar. Así que no tiraremos mucho de ti, pero de vez en cuando sí. Y tenemos por otro lado de la mesa a Marcos Gago. Marcos es periodista en ejercicio y hoy, por una circunstancia anómala, tendría que estar Marta Piñeiro, pero Marta no puede estar, ya me comunicó que había un incidente que tenía que atender y no podía estar. Pero nos ha dejado un sustituto de primera clase, así que bienvenido, Marcos. Hola, buenas. Bueno, pues vamos entonces a entrarle a nuestro tiempo de radio. En el cuarto de atrás, ya sabéis, los que estáis escuchando y los que vais a participar en nuestro pequeño debate, siempre sazonamos este tiempo con 3 piezas escogidas de buena música y les llamamos pizcas de adobo musical. Es decir, que en cierta manera es el sabor, la sustancia, el aroma del programa. Vamos a ver.
Hoy tendremos muestras del genio de dos grandes compositores, uno del barroco y otro del clasicismo. Se trata de Händel y Mozart. En esas tres piezas, dos serán de Händel y una de Mozart. Y estarán interpretadas por la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, dirigidos por Enrique García Asensio. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Esa primera pizca es una pieza alegre y además es breve. ¿Se puede pedir más? Pues se titula Felices nosotros. Pertenece a la obra Acis y Galatea y relata una historia de amor mitológica. Escuchemos a la Orquesta y Coro de la Radio y Televisión Española, dirigidos por Enrique García Asensio, interpretando este tema de Händel. Escuchemos, pues, Felices nosotros. Y vamos a entrarle ya al tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy, que como dijimos, anunciamos, informamos hace un rato, la hemos titulado ¿Quién es mi prójimo? Y hemos tomado como referencia bíblica, ya que esta es una emisora cristiana y la Biblia es nuestro libro de cabecera, aunque no estamos hablando de Biblia todo el tiempo. Pero en este caso, el prólogo le viene bien porque se refiere a ese tema. Y dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, leemos lo siguiente. He aquí un intérprete de la ley, es decir, un experto en el Antiguo Testamento, es lo que viene a decir, se levantó y dijo para probarle, le dijo a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O dicho de otra manera, ¿cuál es tu resumen de la ley? Porque es lo que responde este hombre. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, porque pensó que podía torear a Jesús, está claro, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esa es nuestra pregunta de hoy. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién pues de estos tres, dice Jesús después de terminar esta parábola, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él, es decir, el intérprete de la ley, que quería a ver si confundía a Jesús o si lo dejaba en ridículo, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Curiosamente, supongo que los que lo conocéis os habéis dado cuenta, los que no, quizá no tanto, los que pasaron del herido eran religiosos profesionales, un sacerdote y un levita. Y el otro, sin embargo, para los israelitas de aquel tiempo, era un despreciado porque era una etnia que era mezclada, vivía en el norte de Israel, y era mezclada porque los asirios se llevaron a los que vivían allí y después repoblaron con gente venida de diversos lugares. Así que los israelitas decían que aquellos eran, de lo peor, eran una mezcla que no merecían su simpatía y no los veían bien. Y ante esta situación, los religiosos pasaron de largo. Y sin embargo, aquel hombre despreciable, no solo dijo, ay, cuánto siento que estés mal, y le echó una mano y lo curó algo, sino que se lo llevó en su cabalgadura, lo alojó en su hotel de aquel tiempo y después le dijo al mesonero, le dijo, oye, si gastas más, no te preocupes que te lo pago yo. Bueno, ahí estamos, hasta ahí hemos llegado. Ahora, naturalmente, pues tenemos que avanzar. Yo os hago de momento una pregunta, porque cuando hablamos del prójimo, recordamos que el resumen, además este hombre lo pronuncia, el resumen, la ley, los 10 mandamientos, tienen dos partes. Una tiene que ver con Dios y la otra tiene que ver con el prójimo. Y se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que este hombre dice. Entonces, yo os voy a soltar una pregunta a todos. ¿En qué consiste amar al prójimo? Porque creo que ese es algo que tenemos que despacharlo primerito de todo. Entonces yo empiezo por Flor, que está así doliente, y Flor, breve y sin levantar mucho la voz, que te escuchamos. ¿En qué consiste amar al prójimo? Vale. Si me permites, me gustaría incidir en que el prójimo no es aquella persona amiga que tienes al lado, no es a la familia, que está bien que ayudes y a los amigos también, sino que el prójimo en este texto bíblico es la persona que se supone que es tu enemiga, ¿vale? Antes de contestarte a que creo yo que se consiste en amar al prójimo, ¿no? Para mí hay una frase que es: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Está unida expresamente con este concepto de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es decir, trata al prójimo como a ti te gustaría que te tratara y sé considerado con él y trátalo como si fueras pues tú mismo. Lourdes, ¿tú estás de acuerdo con Flor o darías otra definición? ¿Qué es amar al prójimo? Pues amar al prójimo, primero, creo que para amar al prójimo y de la forma en la que nos decía Flor, ¿no? Que no es amar a la persona que tenemos cercana, sino precisamente como aprendemos además en este pasaje bíblico que tú compartías, es amar a aquel que probablemente pueda ser hasta incluso nuestro enemigo o nuestro contrario. Para amar así, de esa manera, desde luego,
hay una cosa que es muy importante. Tenemos que conocer y estar llenos del amor de Dios, porque si no, no podemos dar lo que no tenemos. Uh-huh. Y para dar ese amor especial, para amar de esa manera, solamente es llenos del amor de Dios, por supuesto. Marcos, en tu definición, ¿tú cómo definirías amar al prójimo? Pues partiría también de la definición de lo que es prójimo, porque es una palabra que creo que no se usa mucho en el idioma de hoy en día, y no solamente lo extiendo, creo que lo debíamos extender a aquellos que no soportamos o que puedan clasificarse como nuestros enemigos, sino a toda la raza humana, porque todos venimos, Adán y Eva, todos somos en ese sentido caídos, todos somos receptores de la misma gracia de Dios, y todos debiéramos demostrarnos en ese sentido, como el apóstol Pablo, deudor a judíos, a gentiles, a griegos, a hebreos y a todo el mundo. Y evidentemente, como dijeron Lourdes y Flor, para amar al prójimo, que no está en la naturaleza de los hombres, porque no somos buenos, primero tiene que haber una transformación de nuestro corazón, que solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, salvándonos y perdonándonos los pecados, puede hacer. Amar al prójimo para mí es, si queremos aplicar lo que significa realmente amar al prójimo y no aparentar que amamos al prójimo, pues es realmente que el Señor te haya cambiado el corazón y entonces puedas ser capaz de empezar a hacerlo. Camilo, ¿tú crees que falta algo en estas 3 definiciones que hemos tenido de amar al prójimo? Pues no se me ocurre, porque creo que cualquiera de mis 3 contertulios han definido bastante bien, pienso yo, lo que es el prójimo, ¿no? Yo quizá añadiría un poquito al exégesis que tú has hecho de Lucas 10, que el judío, desde luego, cuando pensaba en su prójimo, pensaba en aquel que era conciudadano suyo, que era un hijo de su pueblo, ¿no? Y dentro de los hijos de su pueblo no todos se consideraban prójimo. Por ejemplo, una persona como Mateo, que era un cobrador de impuestos, pues no tenía categoría de ser humano, de prójimo y por tanto el judío incluso podía odiarlo. Creía que se permitía pedir a Dios, y la lección de Jesús es maravillosa, ¿no? Diciendo, pues esa persona que tú odias tanto, que no la consideras ni siquiera un ciudadano de primera ni de segunda, pues ese es también tu prójimo, ¿no? Y pasando a lo práctico y a la vida habitual, yo pienso que solo puedo amar a alguien como Jesús desea que le amo, como decía muy bien Lourdes, por medio del Espíritu Santo y por la intervención de Dios. Si no, yo como hombre no sería capaz de hacerlo, ¿no? Yo como hombre, lo mucho que digo cuando veo una persona que los demás despreciarían por las razones que fueran, yo me digo a mí mismo, yo no soy mejor que él. Sí, soy cristiano porque un día el Señor en su misericordia me llamó, y a veces me pregunto por qué fui yo una persona elegida por él, pero pienso que todo mi prójimo tengo la necesidad y la obligación en imperativo de amarlo, pero entiendo que ese amor, si no me lo da el Señor, yo por mí mismo no soy capaz, ¿no? No somos capaces. Hay una cosa que me gustaría dejar en el aire, ¿no? Y es que un buen prójimo es aquel que está lleno de compasión, ¿no? Que supera las barreras, que acorta distancias con las personas, que acerca posturas, que desde luego de alguna manera se hace sentir próximo, ¿verdad? Que está dispuesto en todo momento, en cualquier circunstancia. Puedes contar conmigo. A mí me parece que esa es la manera de demostrar el amor, ¿no? Cuando sencillamente estás abierto a la compasión y a la misericordia hacia cualquier persona. Bueno, yo creo que en cierta manera estamos usando o hemos usado hasta ahora. Mira, ahora mismo Lourdes se ha mantenido en el estilo de contestar, digamos que más coloquial, pero nos hemos mantenido en una especie de respuesta bíblica, cristiana especialmente, y yo creo que necesitamos descender un poco más. Lo que cuenta esta historia, sencillamente, en lo sencillo, en lo más visible y que percibimos, es que había un hombre con una necesidad enorme
de atención, de cuidado, de echar mano de él para ayudarlo. Y había unas personas que pasaron por allí y parte de ellas pasaron sencillamente y apuesto a que dieron un paso más alejándose, no fuera a ser que les contagiara algo. Y sin embargo hubo otro que aquella persona necesitada sintió su necesidad como si fuera suya, sencillamente. En este momento estamos viviendo una circunstancia muy, 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 muy dramática, como es la guerra, y de una forma más acentuada y más brutal todavía, estamos viviendo las consecuencias de ese enorme terremoto que arrasó parte de Turquía y una pequeña parte de Siria. Por cierto, una zona en la cual nació la iglesia cristiana gentil, o sea, donde la mayoría eran gente que no tenían nada que ver con Israel. Bueno, pues en este momento las personas que van allí y si hace falta se rompen los brazos, se desgarran las ropas para revolver los escombros y no siempre para buscar a sus familiares, porque hay gente que va allí a ayudar y sus familiares están en casa, porque viven en una zona que no fue afectada por el terremoto, pero van allí con esa ansia de aquí hay gente que necesita ayuda urgente si no se muere y aquí estoy yo que voy hasta el agotamiento. Bueno, es una situación extremada, pero creo que esa es la idea. Porque alguien que no necesita nada, pues es que no te necesita. Seguramente que está encantado de que le saludes o en un momento dado pues le des un abrazo o lo felicites en el cumpleaños. Pero alguien que tiene necesidad, y hay muchas clases de necesidades, creo que amar al prójimo es sentir esa necesidad como propia. Creo que esa es la idea básica. Y reaccionar a lo que sientes como propio, atendiéndolo, no quedando, oye, pues mira, eso, mira que si me pasara a mí, sino que es, oye, necesita mi ayuda. Se ha caído en una zanja, lo ha atropellado un coche, de repente le ha dado un ataque, cualquier cosa, y tengo que llevarlo a un hospital o llamar yo por teléfono al 061. Creo que la idea va por ahí. Pero en todo caso podemos, pues yo diría que avanzar un poquito más. Yo estoy seguro que los 4, seguro, o los 5, porque yo también estoy aquí alrededor de la mesa, seguro que ha habido circunstancias en las cuales hemos vivido muy en directo ser el prójimo, bueno, ser el otro, el ayudado. Yo tengo la impresión de que todos hemos vivido algo de eso. Entonces, alguna anécdota de nuestra vida en la cual un prójimo que se compadeció o que sintió nuestra necesidad como suya vino a echar la mano. Lourdes, ¿se te ocurre algo de tu propia experiencia, un momento en que alguien te echó la mano cuando te hacía falta de verdad? Sí, por supuesto, hace muchos años. Y eso desencadenó en que yo pudiera después llegar a conocer al Señor. Pero la persona que fue el buen samaritano no era una persona que conociera a Dios ni que estuviera practicando en ese momento el amor al prójimo, sino que tuvo compasión de mí. Me vio desahuciada totalmente de la sociedad. Yo estaba pasando por un problema muy grave, muy grande, y ya no tenía absolutamente nada y esa persona se compadeció de mí y esa persona me ayudó. Yo no tenía nada en ese momento y necesitaba trasladarme a otro lugar y me pagó, me llevó a un sitio a dormir y de allí me pagó viaje para trasladarme a aquella otra ciudad y me dieron la comida y me dieron todo. Ese fue mi buen samaritano que aquel día con ese gesto provocó que yo pudiera cambiar mi vida y después ser transformada por el poder de Dios. Pero ese es el recuerdo que yo tengo del buen samaritano que yo me encontré. Uh-huh. Flor, ¿tú tienes algún recuerdo más o menos dramático, pero sí un momento en el cual necesitabas mucho y alguien que no te conocía de nada te echó la mano? Pues mira, yo voy a poner el ejemplo, aunque puedo poner varias cosas, pero
Voy a poner el ejemplo cuando me mandaron a trabajar a Lugo, que no conocía absolutamente a nadie. Y a través sí, en este caso fue a personas creyentes, a través de personas creyentes, pues contactar con una persona que, bueno, yo no sé si sabéis que cuando te llaman para trabajar aquí en Galicia en educación, te llaman pues igual a las 3 de la tarde y tienes que irte ese mismo día al sitio donde te corresponde, porque al día siguiente tienes que incorporarte al trabajo, con lo cual no tienes mucho tiempo de buscar nada, y si te mandan a un sitio, como me pasó a mí, como que no conoces, pues al final es complicado. Pues yo tuve una persona que me fue a buscar a la estación de bus y me llevó al sitio donde al final me quedé hasta que, bueno, todo el tiempo que tal, pero que me buscaron y me arreglaron para que yo pudiera, pues eso, estar tranquila, segura, llegué confiada, y porque no conocía a nadie. Llegué tarde, claro, llegué tarde en la noche, o sea que también en ese sentido y mi experiencia, bueno, tengo otras, pero esta fue importante para mí. Uh-huh. Marcos, ¿alguna experiencia personal? Bueno, me lo pones complicado porque a verlas, para escogerlas hay muchas. Así quizás podría ser el personal sanitario del hospital las muchas veces que he estado operado, porque llevo encima 14 ya, y aunque te encontrabas de todo en la viña del Señor, aunque mejor dicho, siempre te encontrabas con alguna enfermera que iba más allá del deber, o sea, que te mostraba una gran empatía hacia el sufrimiento de los pacientes que trataba, que siempre intentaba darnos una palabra de ánimo, que nos cuidaba, nos mimaba, si se permite la expresión, y sin a lo mejor ser consciente de lo que estaba haciendo, o sí, no lo sé, contribuía mucho al estado de ánimo, porque creo que todos sabéis que estar en una habitación de un hospital lleno de tubos, cables y sobre todo la vía colgando de una mano, pues es desesperante. A mí cuando me quitaban la vía de la mano ya me quitaban la mitad de la enfermedad encima. Pero esa gente que ni te conoce de nada, que podían pasar por la habitación, limpiar y ya está, pero no, hacían las curas con mucho cuidado. Parecía que a veces les salía tanto a ellos como a ti cuando tenían que tratarte. Esa sería, en ese sentido, mi experiencia. Muy bien. Camilo, solo 1 minuto y medio. Tienes que resumir muchísimo porque si no se nos acaba. Ay, qué difícil me lo pone aquí en general. Venga, ánimo. A ver, difícil donde elegir, ¿no? Difícil donde elegir, porque yo no sé si quedarme esas ayudas en el aspecto económico cuando me vi en una necesidad grande y me vi casi al borde de la desesperación y aparecieron aquellos ángeles del Señor, aquellos hermanos en la fe que dijeron: Camilo, no estás solo, estamos ahí a tu lado y estamos contigo. O bien en el aspecto más emocional, yo que sé, pues cuando he perdido a mi esposa, por ejemplo, que por mencionar el momento más doloroso de mi vida en ese sentido, con mucha diferencia, ¿no? Sentir el cariño y el calor de los hermanos que estaban ahí a mi lado, ¿no? Y por tanto, es muy de agradecer siempre que el buen samaritano que está ahí, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con esas palabras del Señor que no están en los evangelios. Es una frase del Señor que está fuera de los evangelios, como tú sabes, que dice: hay más felicidad dando que recibiendo, ¿no? Cuando uno tuvo la oportunidad también de ayudar a los demás de una manera u otra, hay una felicidad. Alguien se está moviendo y está haciendo ruido. Sí, estoy notando. Parece que anda un ratón por ahí en el medio de los cables. Sí, de verdad. Bueno, es que el tiempo ya se cumplió. Yo creo, me atrevo a decir que en general los prójimos auténticos son los que van más allá de lo normal.
creo que es un poco eso, porque hay necesidades muy distintas. Hay algunas necesidades que requieren una acción de urgencia enorme y hay otras que requieren una atención continuada, pero siempre son los que van más allá de lo que tendrían que hacer, más o menos. Pero, en fin, hacemos un alto en el cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Es de la música acuática de Händel, que se compone de 3 suites. La primera interpretación de la suite de esa música acuática está documentada por un periódico, el Daily Courant, el primer diario británico. Toma nota, Barcos. Alrededor de las 8 de la tarde del miércoles 17 de julio de 1717, el rey Jorge I y varios aristócratas se embarcaron en una barcaza en el Palacio de Whitehall para hacer una excursión por el Támesis en dirección a Chelsea. La marea creciente, es decir, cuando subía la marea, el agua del río se llevó la barcaza corriente arriba sin tener que remar. Otra barcaza llevaba unos 50 músicos que interpretaron la música de Händel. Otros muchos londinenses se acercaron y tal. Al llegar a Chelsea, el rey abandonó la barcaza y luego regresó alrededor de las 11 de la noche para el viaje de vuelta. Como veis, el acontecimiento está bien documentado. Tan satisfecho quedó el rey con esa música acuática que ordenó que se repitiera al menos 3 veces. Así que Händel y su gente estuvieron desde las 8 de la tarde hasta más de las 12 de la noche, solo pararon un rato mientras el rey estaba en Chelsea. Bueno, pues escucharemos a la orquesta y coro de Radio Televisión Española, dirigidos por Enrique García Asensio, interpretando la giga y trío final de la suite HWV 350 de la música acuática de Händel. Escuchemos. Bueno, después de escuchar este tema de Händel e imaginarnos al rey allí rodeado de los que, en fin, le decían cosas favorables como natural, y también público, porque el relato de ese primer diario londinense dice que había muchas otras barcas en el río que estaban viviendo aquello como una cosa original. Normalmente la música se escuchaba en un auditorio y estaban escuchándola a lo largo del Támesis, para arriba y para abajo, y era ya de noche, supongo, porque era en la época esa no eran los días más grandes. Pero bueno, llevarían iluminación y yo qué sé, era una cosa de lujo, de verdad, de lujo, y era en Londres. Bueno, hay una pregunta que a mí me gustaría haceros a todos en este tiempo de ¿quién es mi prójimo? Y la pregunta podéis ir pensando, porque yo voy a empezar por voy a empezar por Flor y le voy a pedir que sea muy breve, porque me estaba diciendo ahora, como habéis escuchado, que está más afónica que cuando empezó. Pero es que he tenido una cadena de, ya ha habido 2 que no pudieron estar y yo estaba ya un poquito preocupado. Digo, a ver si vamos a estar aquí, Camilo y yo, mano a mano, como nos ha tocado alguna vez. Bueno, la pregunta es la siguiente.
Y muy breve, no hace falta que nos cuentes una historia larga. ¿Ha habido alguna ocasión, a lo mejor más de una, porque ha habido alguna ocasión en la cual tú te dieras cuenta que tenías que echar la mano o que debías echarla y pasaste? A ver, de forma consciente, en el momento, no, pero una vez pasado el hecho, sí que me ha pasado alguna vez. Uh-huh. Pues encontrarte con por ejemplo, pues alguna persona, una vez me pasó en la calle, encontrarme con alguien tirado en el suelo. Sí. Y como sabes que una persona, bueno, a ver, tirado en el suelo, que no sabes qué le ha pasado ni qué no le ha pasado, y te puedes acercar y preguntar, pero quedarte ahí solamente. Quiero decir, no ir más allá. Sí que Perfecto. ¿sabes? Y reaccionar un poco tarde, sí, cuando ya ha pasado el tema o han venido otras personas. Suficiente. Oye, y gracias por haber estado, ¿eh? Gracias por haber estado. Sé que para ti ha sido un esfuerzo, así que te recuperes y si Dios quiere te esperamos la semana que viene. Venga, chao. Vale. Qué buena, Flor. Qué buena. Gracias. Lourdes, ¿a ti te suena en alguna ocasión haber vivido algo así que después dices, vaya, debía de haber ayudado en lo que sea? No, ahora mismo no recuerdo ningún caso, pero sí puedo decir que hay veces, hay momentos que he visto a personas pidiendo en algún sitio, o he visto a alguien parado con el coche en el arcén, y después de pasar he pensado, tenía que haber parado y haberle preguntado si necesitaba ayuda. A mí me pasó una vez que el coche no andaba y estábamos allí, no paraba nadie, y de repente hubo una persona que se paró y que nos ayudó todo lo que pudo y más. Y cuando paso por alguien que está en el arcén, siempre pienso, tendría que haberme parado y preguntado a ver si le puedo ayudar, porque además me acuerdo de lo que me pasó a mí y lo importante que fue para mí que se pararan. Sí. Entonces, claro, no tiene por qué ser algo que sea muy difícil o muy muy extremo, sino que muchas veces en la vida, en el diario vivir, vivimos situaciones en las que no nos paramos porque vamos con mucha prisa, porque queremos llegar a un sitio, porque pensamos, bueno, este es otro más que está pidiendo, y muchas veces no nos paramos, eso es cierto. Marcos. Pues, a ver, perfectos no somos ninguno y seguramente habrá pasado montones de veces. Que haya sido consciente, pues seamos claros también. Algunos momentos uno que está cansado y alguna persona que te llama a dar la paliza y no estás con humor para poder aturarlos, por así decirlo. No soy perfecto. A lo mejor eso también os pasa a vosotros, pero a veces el prójimo de alguno que te tiene 40 minutos al teléfono para contarte que se ha roto una uña, pues sí. Es un poco complejo. Ahora, por ejemplo, lo que decía Lourdes, de la gente que pide, ahí a mí me queda un problema moral, porque no sé si es bueno o es malo. Sí. A la gente lo va a gastar en lo que debe, lo va a gastar en lo que no debe. A veces doy para que no me rayen el coche, porque alguno es vengativo y ya sabes a qué me refiero. Y otros, pues bueno, como son más buen niños, pues mayor, pues no. Pero bueno, así cosas de urgencia, que alguien necesitara de urgencia algo, aunque fuera escucharle y no querer, no recuerdo ahora mismo, pero seguramente habrá pasado yo ni me di cuenta. Camilo. Yo tengo que coincidir con mis 3 amigos y hermanos. La verdad que también me he visto en circunstancias muy parecidas a las de ellos. Y sobre todo, estaba pensando ahora, mientras ellos hablaban, que sobre todo en la carretera, ¿no? Porque pasa que a veces yo debía haber parado, ¿no? Pero ha sido tan fuerte para mí a veces, porque yo calculo que debo llevar cerca de 1 millón de kilómetros encima mía, ¿no?
que no es moco de pavo, como dicen en mi pueblo, ¿no? Y he visto de todo. He visto cadáveres y he visto escenas muy... Y sobre todo en mi propia vida. Hubo un año que yo lo pasé muy bien por un accidente también grave. Me embistió una persona ebria y en un coche mucho más potente que el mío y me mandó al dique seco durante un año, ¿no? Y viendo circunstancias muy extrañas se me juntan los recuerdos y al mismo tiempo diciendo, no, Camilo, tenías que haber superado esto. Tú tienes que estar ahí ayudándote, como cuando tú quedaste allá en medio de las latas e inconsciente y sangrando, pues hubo gente que te ayudó, ¿no? Sí, es cierto que yo creo que todo ser humano tiene momentos que tiene que decirle, ay, Señor, Dios mío, perdóname porque yo creo que tú hubieras hecho otra cosa en mi lugar, ¿no? En esa circunstancia. Pues efectivamente, yo también reconozco que ha habido ocasiones en las cuales, pues no en una situación absolutamente dramática, pero sí en ocasiones en las que yo debía ir un poco más allá y no fui. Y después, al cabo del tiempo, de muy poco tiempo, dije, vaya, pues no estuvo bien, ¿eh? No estuvo bien. Y ahora ya no puedo volver atrás porque los relojes andan hacia adelante siempre. Y bueno, pero tengo otra pregunta para vosotros. Y es una pregunta que ya el Señor Jesucristo contestó en el Sermón del Monte, pero es una pregunta que yo creo que en alguna ocasión se tropieza con nosotros, aunque no la vayamos a buscar. La pregunta es la siguiente. Es muy difícil, depende de los casos y de cómo sea la situación, la relación. Es muy difícil ayudar a un enemigo. Empiezo por Marcos, venga. Siendo humanos como somos, no perfectos como somos, y a veces, aunque no queramos admitirlos, un poquito rencorosos, difíciles. Y quien diga que es fácil, pues si realmente es sincero, diría que evidentemente no es fácil. Y ponerlo en práctica cuesta. Ahora, teniendo en cuenta algunas circunstancias personales por las que he pasado, no se las deseo ni a mis enemigos. Por ejemplo, como os comentaba antes, de estar en una operación o en el hospital con algunas cosas que he tenido que aturar encima, es que hay cosas que prefieres que no le pase ni a tu enemigo. Uh-huh. Sí, bueno, esa es una expresión que se utiliza bastante. Se dice, eso no se lo pido yo ni para mi peor enemigo. Sí, sí, algunas cosas que pasan, en ese sentido, bueno, quieras que no, también es una forma de tener empatía con tu prójimo e incluso con tu prójimo enemigo. Lourdes, ¿en alguna ocasión tú te planteaste, o aunque lo hayas hecho, de momento, a este no le echo la mano ni que esté en la piscina boca abajo? Bueno, te tengo que decir que antes de conocer al Señor, ya te digo que nada. O sea, el que era mi enemigo, ese yo no pasaba ni por su puerta, pero después... Lo que sí es cierto es que, como decía Marcos, es que es muy difícil, aún teniendo el amor del Señor, aún sabiendo lo que el Señor te pide, muchas veces es muy difícil amar a un enemigo y sobre todo perdonar a algún enemigo, porque además fíjate tú que se da la casualidad de que muchas veces entre esos enemigos están algunos hermanos. Sí, sí. Y entonces eso es muy complicado porque son hermanos que en un momento dado te han hecho un daño terrible, que se han levantado como tus mayores críticos y entonces de repente tú tienes que decir, yo le perdono, ala, no, yo no guardo rencor, no, eso te lleva un tiempo y Dios tiene que sanarte esa herida y a lo mejor pasa mucho tiempo. A mí me pasó con un hermano que estuve años que yo le amaba, pero tenía aquella espinita clavada en el corazón y mi oración era siempre decirle, Señor, ayúdame a perdonarlo, porque es que esto es imposible.
Y solamente de esa manera es de la que uno puede sanar esas heridas, porque muchas veces hacen demasiado daño. Camilo. Bueno, uno se da cuenta cuando la circunstancia es dura, como dice un poquito Lourdes, ¿no? Si te toca aquella persona que te conoce, que sabe que tú eres cristiano, ¿no? Y para provocarte blasfema abiertamente y hace gestos y hace movimientos, detalles que te ofenden, que te duelen, en ese momento, pues, mi experiencia ha sido decirle a Dios, mira, Señor, yo no puedo con este individuo, porque humanamente yo no puedo con él. Pero en ese momento, Dios en su gracia me ha dicho, yo lo hago por ti. Y cuando yo tuve ese momento de decirle a esa persona, mira, te quiero, chaval, y ser capaz de darle un abrazo, un beso, lo que hiciera falta, yo me he dado cuenta perfectamente que era la gracia del Señor en mi vida, no era yo, ¿no? En una charla me gusta decirle, si tengo oyentes en una charla, decirle, mira, los defectos son todos míos, ¿eh? Lo bueno, nada es mío, todo es del Señor. Y parece es un circunquiloquio de quedar bien, pero yo en el fondo me lo creo así, aunque parezca que es un invento feito en la casa, como dicen en mi pueblo, ¿no? Pero yo entiendo que lo bueno que puede haber en mí es del Señor, ¿no? Y en esas circunstancias extremas es donde me he dado cuenta de que cuando tú no puedes, Dios sí lo puede hacer por ti, ¿no? Y eso, evidentemente, tienes que caer de rodillas y decirle, sí, Dios, dependo de ti para todo y yo por mí mismo no soy capaz de ser bueno, hablando en plata, ¿no? Hombre, el Señor Jesucristo dijo literalmente, amarás, amad a vuestros enemigos. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y bueno, todos hemos tenido experiencias y lo cierto es que es difícil, sin duda. Pero además de eso, hay algo que ya salió a relucir en las respuestas, es que generalmente hace falta un tiempo para que empiece a haber una reacción, pero así de repente, salvo que sea una circunstancia muy dramática, que tienes que ayudar porque si no serías indigno de ser un ser humano, pues cuesta mucho. Eso es la verdad, cuesta mucho. Y algunas veces miramos hacia otro lado. Yo, esta semana me tocó leer una investigación de unos especialistas alemanes donde cogían en los primeros siglos de nuestra era una serie de maldiciones que practicaban cristianos, ¿no? Que es una costumbre muy judía practicar la maldición. Para el judío clásico es toda una ceremonia, se llama pulsa de Nura, ¿no? Es toda una ceremonia que incluso se hace, digamos, en las sinagogas y con rabinos, ¿no? De forma especial, ¿no? Pero dice que los cristianos también cogieron una costumbre en los primeros siglos. Yo no sé si es por defecto de la conexión con los judíos también y las frases más en esos rollitos o sobre todo escritos en lo que encuentra siempre el arqueólogo, ¿no? Las tablillas. En las tablillas, exactamente, ¿no? Las frases más comunes estaban sacadas del Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, las invocaciones contra la gran ramera, etcétera, ¿no? O sea, ha sido también connatural al ser humano maldecir, ¿no? Pero hay que pelear contra eso y el Señor siempre dijo bendecid y no maldigáis, ¿no? O como decía Pablo también en su epístola, bueno, dejar la venganza para el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, ¿no? O airaos y no pequéis. O sea, la ira sí es también algo que puede tener un creyente y no ser pecado. Él dice airaos, pero no pequéis. Dicho de otra manera, hay una ira santa también. Oye, y sí, bueno, pero esa es otra cuestión. Pero, ¿y qué pasa si alguien necesita ayuda y realmente la necesita, aunque no sea pues alguien que se está desangrando o alguien que tuvo un accidente y vas allí a echar la mano y ya no hay amigos ni enemigos, sino seres humanos que se ayudan en general? Pero, ¿qué pasa si alguien necesita ayuda? Tú ofreces tu ayuda
y la rechaza. ¿Cómo te sientes en una situación de esas? Porque eso también pasa a veces, por lo que sea, que te rechaza. Eso duele. Porque puede pasar. Sí, por supuesto. Yo creo que bueno, ahora mismo nosotros que tenemos que hablar, estamos hablando desde una perspectiva de personas que conocemos la palabra de Dios y que conocemos lo que Dios pide de nosotros. Hay algo que tenemos claro, ¿no? Que sobre todas las cosas tenemos que amarnos los unos a los otros, porque el Señor lo dice así. Y después también nosotros tenemos que tener en cuenta aquello de que ningún propio bien, sino el de los demás. Y entonces, cuando tú buscas el bien de la otra persona a la que quieres ayudar y esa persona lo rechaza, yo creo que te retiras con esa satisfacción de decir, yo he hecho mi parte, yo he hecho lo que sé que Dios demanda de mí. Y porque yo siempre pienso que es algo por lo que muchas veces vamos a tener que dar cuentas de aquello que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Y si lo hemos hecho y sabemos que además lo hemos hecho bien, porque sabemos, a lo mejor no me salía del corazón o no me nacía, pero Dios me lo demanda y yo voy y lo hago y esa persona lo rechaza, pues bueno, ya la piedrita queda encima de su tejado, ¿no? Porque yo ya he hecho mi parte y él lo ha rechazado. Entonces, creo que eso es lo que nos suele pasar a los que conocemos perfectamente la palabra y que el Señor nos confronta, ¿no? De lo que queremos hacer con lo que no queremos hacer muchas veces, pero que lo hacemos porque Dios lo demanda de nosotros. Marcos, ¿tú en este momento recuerdas algo específico que te haya pasado así? Que teniendo necesidad a alguien vas a ayudar y de ti ni agua. Creo que esas experiencias creo que las tenemos todos. Pero en este caso, como dice la Biblia, lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la izquierda, y que Dios juzgue las cosas. Hay veces que quieres hacer bien a alguien, que esa persona no es consciente ni siquiera de dónde está, le avisas, le adviertes, le aconsejas, no quiere nada. Luego ya, a veces, me es más complicado la segunda parte, cuando la persona mete el foco hasta el fondo y se hunde, y luego te mira y te dice, me echas un cabo. Entonces, ¿qué le dices? ¿Se ha hecho dicen antes? O decirle, bueno, no le voy a decir esto porque a lo mejor ya lo ando más todavía. Yo tengo que reconocer que soy muy humano. Necesito mucho la ayuda del Señor para saber cómo actuar. Claro. Bueno, nuestro tiempo está casi liquidado porque aún tenemos que escuchar algo de Mozart, pero en todo caso os hago una última pregunta y por favor respuestas breves que si no nos perdemos. ¿Es fácil localizar a alguien que necesita ayuda? Muy breve, Lourdes. Ahora, hoy en día, no es muy fácil. Para mí no es muy fácil. O sea, una ayuda que sea concreta, que esté clarísimo, que necesita ayuda, no. Marcos, ¿es fácil localizar a alguien que necesita ayuda y se la podemos dar? ¿Es fácil localizarlo? Yo quizás por mi profesión, detectar a gente que tenga carencias, y no me refiero a dinero, sino necesidad, pues, o de hablar, o de consejo, o lo que sea, en mi opinión, sí, es tremendamente fácil, desde mi punto de vista. Ya. Camilo. La pregunta es, en general, la ayuda, pues de una manera o de otra, pues sí es fácil, ¿no? O sea, en lo económico, pues encuentras el pobre, al salir de casa, o encuentras a aquella persona que está en una depresión de caballo y a lo mejor no hace falta que tengas que hablar con él ni darle ánimo, pero estar a su lado un rato es una ayuda muy positiva en ese sentido, ¿no? Yo en ese sentido, eso que sí es fácil, sí. Claro, bueno, lo que pasa es que yo quiero hacer una puntualización muy chiquitita y es que el problema es en que muchas veces ahora mismo en la sociedad hay un problema y es que no nos gusta mucho mostrar las necesidades que tenemos. Por eso muchas veces es muy difícil captar la verdadera necesidad de una persona porque se disimula demasiado.
Sí, todos queremos aparecer, que no nos falta nada, pero resulta que sí que nos falta. Sí, Bueno, sí. Nuestro tiempo no da para más porque las horas de momento todavía tienen 60 minutos y todavía nos queda un poquito por hacer. Así que, pues, nuestro tiempo se termina. Antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás, quedan con todo 2 ceremonias importantes. En primer lugar, pues agradecemos a nuestros tertulianos sus aportaciones. Gracias a Camilo, que llueva o haga sol o haga viento, Camilo siempre está ahí. Y a lo largo de los años, para mí esto ha sido muy valioso. Gracias a Flor, que hoy con su voz tocada y se va para la cama, porque me imagino que ya se va para la cama o para donde quiera, pero en casa está con su voz todavía más tocada, pues ha estado ahí. Gracias, Flor. Gracias a Marta porque buscó un sustituto y en este caso pues hemos tenido un buen sustituto. Así que gracias a Marcos por estar ahí y mira tú por dónde, echarle la mano a alguien que lo necesitaba. Así que gracias, Marcos. Y gracias también a Lourdes, que ha estado ahí también y además, bueno, pues seguramente que su experiencia detrás del micrófono también ayuda. Así que gracias por estar ahí, Lourdes. Gracias a los 4. Y en segundo lugar, antes de cerrar el portón del cuarto de atrás, que no chirría, pues tenemos que ofrecerte la tercera pizca de adobo musical a cargo de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, dirigidos por Enrique García Asensio, que interpretarán el coro Qué sonido tan maravilloso de la flauta mágica de Mozart. La flauta mágica fue la última ópera escenificada en vida del compositor. Se estrenó en Viena el 30 de septiembre de 1791 y la dirigió el propio Mozart. Y a los 2 meses falleció. Ya veis que Mozart creo que aún había cumplido los 36 años y es asombroso la cantidad de composiciones que nos ha dejado. Pues escuchemos de la flauta mágica el coro Qué sonido tan maravilloso, interpretado por la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, dirigidos por Enrique García Asensio. Es muy breve, no llega al minuto, pero es una preciosidad. Escuchémosla. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.